con el fin de que puedan pensar en esto, porque cuando aparece la primavera, la mayoría de las personas recién piensan en que tienen cuerpo, ¿no? Y en realidad el cuerpo lo tenemos que cuidar siempre, y no cuando viene la primavera solamente y el calor y pensamos en lo que significa estéticamente. Así que hoy un poco es descubrir cómo poder bajar de peso y prepararse de alguna forma para el verano, pero no desde una forma alocada o sin cuidar el cuerpo, sino de todo lo contrario, siempre buscando que los fundamentos de la nutrición estén presentes para proteger la salud del cuerpo y para no enfermarnos, ni tampoco para tener adversidades frente a dietas que muchas veces pueden salir de moda. Básicamente hoy lo que vamos a intentar dilucidar en esto que vamos a charlar entre ustedes con nosotros es que qué son las dietas sin fundamento y sin consejería profesional y por qué no funcionan, qué alimentos y qué cantidades debemos consumir para tener una alimentación saludable según lo que dice la evidencia científica y no según lo que dice la revista o lo que dice el diario, ¿no? Y también, o lo que diga la vecina, y también los alimentos protectores que tenemos contra los alimentos que son procesados o inflamatorios, y algunas recetas para que ustedes se lleven, de las cuales básicamente es cómo seleccionar mejores alimentos y cómo unirlos para lograr, por ejemplo, ensaladas que sean completas, y también una pequeña receta de una tarta que hacemos la masa en base, obviamente sin gluten, y en base a semillas sin utilizar harina. Así que bueno, un poquito intentar entonces pensar bueno, que nos bombardean todo el tiempo, y más ahora cuando se aproxima el verano y que nos tenemos que sacar parte de la ropa, de esto de las dietas mágicas, ¿no? Dietas que son sumamente extremistas o que después tienen a largo plazo un efecto rebote, dietas que muchas veces nos ofrecen que coma todo lo que quiera y perderá peso, ¿no? O pierda 14 kilos en 30 días, o compre el tonificador de músculos y el batido perfecto y verá que perderá centímetros y mucho peso en poco tiempo. Y esto no es de ahora, esto es en la historia de la humanidad, ha pasado con otras íconos de belleza. En la Edad Media eran las mujeres delgadas que no mostraban mucho el cuerpo, pero sí lo buscaban a nivel de la cintura y por eso se fajaban, ¿no? O también, pasando la Edad Media, en mujeres que, bueno, que siempre era un estilo de belleza y una búsqueda de la delgadez, hasta incluso la delgadez extrema, ¿no? Pero bueno, básicamente entender que las dietas mágicas son algo que ha estado siempre en boga y que a las mujeres más nos llega porque, bueno, porque tenemos un distintivo de género que nos hace con una responsabilidad o un estigma que muchas veces lo absorbemos, y eso no quiere decir que no tengamos que cuidarnos, sino que quiere decir que lo tenemos que hacer, pero sin dañar a nuestro cuerpo o sin dañar nuestra salud. Básicamente estas dietas mágicas, y por eso la alerta que hoy queríamos conversar un poco con ustedes, es que en general ya está, digamos, estudiado y más que sabido, que las dietas que nosotros perdemos mucha cantidad de peso en poco tiempo, o sea que nos prometen bajar rapidísimo y que después lo van a mantener, eso no es así, ya eso es falso, ¿sí? Nosotros no podemos bajar muy rápido de peso y mantenerlo, porque eso implica que la diferencia calórica que estamos haciendo es muy grave, es muy importante, y hay pérdida muchas veces no solo de grasa, sino de deshidratación y también de músculo. Y eso después, cuando nosotros hacemos estas dietas tan estrictas, lo que hacemos es rebotamos o perdemos incluso músculo. Que te vendan algo, que digan que bueno, que la dieta te va a hacer con el tonificador y además con el batido preparado, y bueno, sí, eso es una esclavitud, y muchas veces hay gente que entra en eso, pero sin pensar que a veces la composición de estos batidos industrializados no tienen para nada componentes saludables. Un ejemplo clásico, y yo no voy a nombrar marcas, pero se los voy a comentar qué es lo que sí sucede,
es batidos, por ejemplo, que están en base a proteína de soja, que siempre nombro esto, y hay proteína de soja que no es transgénica y que es orgánica, pero no es la común que se usa en estos batidos, más bien que es la soja que es transgénica y además cultivada en condiciones llenas de agroquímicos. Es así que estos batidos, por ejemplo, ¿sí?, que se abaratan en base agregándole soja y no a proteína de alta calidad, logran que las personas puedan sustituir una comida completa con eso sin buscar la variedad, sin buscar cómo el alimento nos tiene que llegar y cómo somos capaces de digerirlo y de transformarlo en nutrientes específicos, mientras que el batido lo que logra es que la persona resuelva el problema ni de cocinarse, ni de disfrutar del alimento, ni siquiera usar los sentidos y todo lo que tiene que ver con lo sensorial, pero que además no tiene mucha idea de qué está hecho ese batido, ¿sí? Que muchas veces también nos dicen que vas a poder comer todo lo que quieras y que obviamente vas a perder peso, lo cual están mintiendo, porque en realidad si uno baja de peso o busca una dieta, en general un poco de hambre pasa. ¿Por qué? Porque en realidad bajar o perder peso o hacer una dieta que tenga control de algunas calorías va a depender de que nosotros también ajustemos parte de las porciones, y por lo tanto al principio, por lo menos los primeros 2 o 3 días, uno tiene un proceso de adaptación que tiene que ver con el estómago, con la saciedad, con la masticación, y seguramente hay parte del momento que uno puede llegar a sentir hambre, por lo cual que no tengas hambre es difícil que eso también se cumpla. Por lo tanto, estas dietas en general, a las cuales hay que tenerle cuidado y alerta, y en general lo que producen es que son programas que lo que hacen es bajos en calorías, es decir, como menos, que muchas veces carecen de nutrientes esenciales, como por ejemplo lo que les decía hoy, y ahora los vamos a ver, que son tan restrictivas, ¿sí?, que lo que hacen es hacer que las personas, bueno, bajen de peso, pero por lo restrictivas que son, no porque sean más saludables. Y que muchas veces, y en general es así, producen este efecto rebote, que es que después que yo abandono esto porque no es tan fácil de seguir, vuelvo a rebotar y vuelvo a mi peso anterior o más todavía del que tenía. Y que en general no combaten los malos hábitos alimentarios que tengo y que son los que realmente, si yo los cambio, son procesos que duran a largo plazo, que es lo que nosotros proponemos, y que además después naturalmente cuando ese hábito se lleva a cabo en mi vida cotidiana, ya no es una dieta, ya es parte de mi vida cotidiana, ya se hizo habitual y no es un esfuerzo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con estas dietas de moda? ¿Serían o son una buena opción para la pérdida de peso y que yo no lo vuelva a aumentar a ese peso? Y bueno, hay que tener un poco de cuidado, porque es algo donde lo que sucede es, hay alguien que está con, que lo que sucede es que estas dietas en realidad son bastante restrictivas, y bueno, lo verdadero que tienen es que no son la mejor forma de perder peso y que ese peso permanezca en el tiempo. Que prometen una pérdida de peso muy rápida, pero que después es muy fácil de que se vuelva a recuperar, y que se reducen estrictamente a comer cierto tipo de alimentos y sacan o destierran otros que en realidad pueden ser altamente nutritivos y por mucho tiempo los dejamos de comer. Y que obviamente al ser tan restrictivas y tan estrictas, muy difícil llevarlas y mantenerlas en el tiempo, porque psicológicamente las abandonamos. ¿Cuál es el consejo frente a esto? Y bueno, que no son tan saludables, obviamente, que no proveen estos nutrientes que nosotros necesitamos, y que además, en general, son dietas que pretenden que nosotros, digamos, perdamos peso más de 1,5 kilos por semana, ¿no? Y esto puede generar un riesgo porque pueden generarse cálculos biliares en base al gran movimiento de grasa,
Y si además son dietas que son muy estrictas en calorías, por menos al metabolismo basal que se llama, que viene a hacer esto, la cantidad de calorías que yo necesito para estar vivo. Si la dieta esta que me dan es tan restrictiva, que por ejemplo tiene menos calorías de lo que yo necesito para hacer mis funciones vitales diarias, y muchas veces compromete que yo me voy a consumir mi propio músculo, porque no voy a tener la cantidad necesaria de calorías para transportar mis nutrientes y para también utilizarlos. O sea que el consejo sería que no son una buena opción para una pérdida de peso saludable, que lo seguro sería una dieta saludable donde sí, obviamente vamos a tener que comer menos calorías de las que antes veníamos comiendo, es lo que normalmente uno dice, bueno, si tenías esta porción que era las que comías, bueno, trata de comer la mitad de tu porción. Y sumale a eso ejercicio, claramente, porque si ya hay una grasa en el cuerpo que está acumulada y que está en un porcentaje muy alto, solo con comer menos no voy a bajar esa grasa acumulada, le tengo que sumar ejercicio físico, porque además el ejercicio físico lo que hace no es solo que me aumenta el metabolismo para quemar la grasa que ya está instalada, sino que a su vez aumenta la masa muscular. Y ese es el proceso más importante que tenemos que entender. Que no sirven, y eso ya está comprobado, las dietas que son solo restrictivas de calorías y que no se haga ejercicio físico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos quemando la grasa y esa grasa se va del lugar, genera un espacio libre en el cuerpo. Y si nosotros en paralelo no lo rellenamos con músculo, ¿qué posibilidad tenemos? Que una vez que dejemos de hacer el hábito saludable, volvamos a rellenar de grasa nuevamente esa zona. ¿Qué es lo que limita o lo que hace que el cambio de la grasa se mantenga en el tiempo para siempre? Que yo ese espacio que lo saco de grasa lo rellene con más músculo, cosa que después este músculo de alguna forma va a ser el que frene la posibilidad de generar nuevas células de grasa. Y eso es lo que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, el unir el ejercicio con la alimentación adecuada es la fórmula realmente a largo plazo. Y que además la meta de Consejo Seguro no es perder tanto peso por semana, sino con que nosotros perdamos entre cuarto kilo, 250 gramos a 1 kilo por semana, ya ese es un ritmo de descenso correcto que evita que yo esté perdiendo músculo, ¿sí? Y que me esté deshidratando. Porque en la balanza tenemos que saber descifrar qué es lo que estamos descendiendo, si realmente estamos descendiendo grasa, si estamos descendiendo músculo o si simplemente nos estamos desinflamando. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Cualquier cosa nos escriben por el chat o nos avisan. Otro mito u otra creencia que tenemos en estas dietas, y bueno, muchas veces es, si omito una comida puedo bajar más de peso o puedo bajar de peso fácilmente. Y esto verdaderamente no, generalmente no es así. Verdadero es que si yo omito una comida puedo sentir más hambre, eso es seguro, y que muchas veces es difícil controlar la siguiente comida porque digamos que se me amplifica la sensación de poca saciedad y cuando llego a la siguiente comida quisiera comerme todo, seguramente a ustedes les ha pasado. Y lo que sí está comprobado es que las personas que no desayunan suelen generalmente tener un mayor peso o pesar más, y además de eso suelen comer grandes cantidades de noche, que es lo que hace que después no puedan bajar de peso. Así que no es verdadero que yo pueda bajar de peso si omito una o más comidas. Que además de eso el consejo sería que yo deba hacer algunas comidas, no como antes pensando que yo, bueno, tengo que picotear a cada rato, que no es esa el concepto, ni tampoco que coma cada 3 horas o cada 2 horas. Eso también cambió. Lo que sí es importante es que si yo necesito comer algo entre horas, ese snack o esa colación
sea saludable. Vamos a poner un ejemplo, que en alguna de las comidas yo pueda incluir en el desayuno fruta, avena, otros cereales, huevo, que en los almuerzos podamos prepararlo en la noche anterior y que intentemos que comamos menos calorías de las que comíamos antes, o sea, porciones más reducidas, y que además siempre sumemos ejercicio. Y lo otro es que tanto en las colaciones puedan ser lo más naturales posible, sin procesar, que no sea un alimento procesado, que no tenga aditivos, como por ejemplo una fruta, un yogur, frutos secos, o incluso vegetales que podamos comer con hummus o algún tipo de galletas de arroz o galletita que hagamos caseras. Otro tema y que está muy en boga hoy es el ayuno intermitente, ¿sí? Que es un tipo de dieta, ¿sí? Que si bien no es que omita una comida, sino que en realidad omite largos periodos de no comer. Como todo lo que está de moda, hay que aclarar, ¿no? Para quién es adecuado y para quién no, y que en verdadero tiene que controlar el apetito, es real, al principio cuesta mucho porque las personas verán que en general casi que no tienen que desayunar, van directo a almorzar o a cenar, y que además si uno quiere bajar grasa, digamos específicamente en zonas específicas, ayuda a quemarlo porque hay muchas horas donde uno no ingesta nada absolutamente, y que ayuda mucho a poner en orden los ritmos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros tenemos, por ejemplo, mucho desorden en que no cumplimos los horarios adecuados en la ingesta de comidas, ¿no? Y pasamos de comer, de llegar a casa y comer la merienda y la cena juntos, o que a veces no desayunamos y almorzamos y merendamos todos juntos. Bueno, esto del ayuno intermitente, como depende tanto del horario y de la cantidad de horas donde no comemos nada, y ayuda a que estemos pendientes de la hora, aunque también se vuelve un poco esclavizante. ¿Qué es lo que, como consejo, y que no es recomendable sin una guía profesional? ¿Por qué? Porque hay personas que si a largo plazo hacen este tipo de tratamiento o de dieta, lo que sucede es que muchas veces no incorporan en ese momento que tienen que comer toda la cantidad de nutrientes necesarios que deben tener, y omiten algunos, entonces caen en deficiencias. Por otro lado, si uno muchas veces está sometido a altas condiciones de estrés o sufre de lo que se llama hambre emocional, que uno come sin saber por qué come, o porque está con angustia, o porque está con un estado complicado emocional, bueno, sucede que uno termina comiendo sin tener hambre, ¿sí? Y en esos casos esto no ayuda para nada, porque no ayuda a controlar y porque te hace pasar muchas, pero muchas horas sin tener que comer absolutamente nada. Y si uno necesita aumentar la masa muscular, tampoco es un plan muy favorable para eso, porque hay solo 2 ingestas casi en el día y a veces no se llega a cubrir las proteínas diarias que uno requiere, y más si uno es un deportista de alto rendimiento, lograr tener la capacidad de volumen de ingerir esta cantidad de proteínas, ¿sí? Básicamente esto se basa más que nada en que antes de las 12 del mediodía solo se toman líquidos, incluso se hace entrenamiento y ejercicios, todo lo contrario a lo que hace unos años se creía, ¿no? Que era que uno tenía que ir a hacer ejercicio o a entrenar siempre desayunado y habiendo comido algo. Y además de eso, que solo se hacen 2 comidas generalmente, una antes de las 20 horas o durante las 20 horas y otra al mediodía. Por eso es que no sirve para gente adolescente que está en crecimiento, ni que hablar para niños, ni que hablar para personas mayores de 65 años, porque bueno, no logramos llegar a todos los nutrientes necesarios en un día, que en solo 2 comidas diarias. Muy bien, entonces, ¿por qué es tan importante esto, hablar de la diferencia entre dieta
y volver a una alimentación y nutrición consciente. Y porque nosotros cuando hablamos de dieta, que si vamos al origen etimológico de la palabra, en realidad no estaría tan mal, porque quiere decir cambio en el estilo de vida. Eso decían los griegos que quería decir. Pero claro, esto lo tomó la sociedad moderna y dieta, nosotros lo asociamos a restricción, a pasarla mal, a no poder comer determinadas cosas. Pero la importancia sería erradicar esto de que no es una dieta, sino es que busquemos una forma de alimentarnos que no sea una búsqueda transitoria, sino que sea un cambio donde yo entienda que el valor de alimentarme bien y de nutrirme bien, que sería el entender los procesos que pasa el organismo para incorporar, para utilizar los nutrientes, y la alimentación es solo el conjunto de las acciones que yo hago para llevarme el alimento a la boca, pero que está influenciado ¿por qué? Por muchas cosas, por la moda, por donde yo vivo, por la disponibilidad de alimentos que tengo en el país donde vivo y en la latitud donde estoy, y que también esto tiene que ver con un conjunto de costumbres y de creencias que tenemos, ¿sí? Así está que, bueno, hay personas que por determinada religión comen determinada cosa, o los católicos cuando es Semana Santa, los viernes no comemos carne. Bueno, esto tiene que ver con la alimentación propiamente dicha. Y las dietas están dentro de esto, que sería la alimentación, y lo bombardeada que está de qué, de noticias, de información muchas veces sin base, pero que nosotros lo que queremos rescatar es esto, que si nosotros logramos entender la alimentación más allá de lo que es el conjunto de acciones por llevar el alimento a la boca, y entendemos que la alimentación está dentro de la nutrición, que es la ciencia que entiende los procesos por el cual el organismo utiliza todos los nutrientes, y que además de eso el valor que tiene es que nos puede salvar de tener una enfermedad. Si nosotros nos alimentamos conscientemente y buscamos todos los nutrientes que el organismo necesita para dar su mayor potencial, pues bueno, sin duda que rescatamos el valor que tiene la nutrición. Y la nutrición básicamente y la alimentación, ¿sí?, pasan por procesos donde son la digestión de los nutrientes, que es después que yo los llevo a la boca, los disgrego y los hago más pequeñitos y los logro absorber, o sea que paso estos nutrientes a la sangre. Nosotros tenemos que saber que los nutrientes, básicamente en esto que somos el ser humano, necesitamos de ellos y los clasificamos en dos grupos muy importantes. Los primeros, que serían los nutrientes energéticos, que son los que nos aportan calorías cada vez que los comemos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y después tenemos nutrientes que no son tan energéticos, que serían las vitaminas, los minerales y también el agua. Y en el plato saludable o en la alimentación saludable y equilibrada, nosotros necesitamos de todos estos representantes de los nutrientes para tener una alimentación y un plato o una comida que esté balanceada. Por eso es tan importante entender de dónde sacar cada uno de ellos o cuáles serían los alimentos que en mayor proporción lo tienen y cómo nosotros combinarlos. Y saber diferenciar claramente que hay alimentos que son naturales, de la forma en que nosotros los podemos absorber, realmente aprovechar, cuando estos alimentos que le decimos no procesados o naturales, nos llegan así. Por ejemplo, como son las verduras y las hortalizas, las legumbres, ¿sí?, las carnes de todo tipo, pero que están en su estado natural, no están procesadas, así como también los té de hierba, la leche o el yogur o los jugos naturales que nosotros podamos exprimir. Esos serían los alimentos que no están procesados, ¿sí? Y de ellos son donde nosotros podemos lograr absorber y aprovechar en mayor proporción todos los nutrientes que ellos tienen. Después pasamos a un segundo escalón, donde están los alimentos que están procesados,
que le hicieron, la industria alimentaria le hizo alguna modificación o algún proceso por el cual estos alimentos procesados, pues bien, tienen agregado muchas veces de una sustancia alrededor o de un almíbar, como por ejemplo las conservas de las frutas, y serían las frutas en almíbar, o como por ejemplo las conservas de los vegetales, como los picles, ¿sí? Donde le agregan agua, sal, agregado de azúcar, ¿sí? O también las semillas o las legumbres que puedan estar tostadas o que puedan estar saborizadas, como sabor ahumado con salsa de soja, o los quesos que vienen de la leche tienen un proceso de maduración, o también incluso los fiambres, que serían las carnes procesadas con agregado de alto contenido de sal y de grasa, ¿no? O los enlatados, que también están en este grupo de alimentos, que en general ya tienen una modificación que muchas veces agrega altos contenidos de sodio, de azúcar y de grasa, y que por lo tanto no son alimentos que debamos consumir diariamente, más bien que serían alimentos que deberíamos consumir de vez en cuando o en ocasiones especiales, porque su materia prima no está en estado virgen como estaría la hortaliza o la fruta natural, ya está modificada y además tiene agregados que no son necesarios para estar bien ni para tener salud. No es necesario ni el azúcar agregado, ni la sal en grandes proporciones, ni tampoco la grasa. Mientras que los alimentos que pueden estar o ser ingredientes procesados, como por ejemplo serían, en el caso de que ven ahí en la imagen, los aceites que vienen de las semillas, la manteca que viene de la leche, el azúcar refinado, por ejemplo, el azúcar blanco que viene de la caña de azúcar o de la remolacha, la harina, ¿no? O la sal, todos esos son ingredientes que ya tienen un proceso de la industria y que agregan otras sustancias para el proceso industrial. Por ejemplo, a la harina le agregan blanqueadores, a la manteca le agregan estabilizantes, porque si no se echaría a perder fácilmente, lo mismo que muchas veces algunos aceites. Estos alimentos a veces ya son materia prima de los ultraprocesados, que serían alimentos que tienen parte del proceso de la industria agregándole sustancias químicas, aditivos, por lo menos más de 3 en su forma de preparación. Por ejemplo, serían los snacks o las hamburguesas compradas, ¿sí? Que están congeladas. ¿Sí? Esa carne en realidad tiene muchas veces una proporción de grasa muy alta, agregado de sal, pero si ustedes miran las etiquetas en general tienen más de 3 conservantes, que es lo que permite que puedan tener una vida útil tan alta. Es ejemplo del pan empaquetado, por ejemplo, ¿no? Los panes típicos de sándwich o los pan americanos, que si ustedes compraran, por ejemplo, un pan en la panadería o lo hacen ustedes en casa, se dan cuenta que ese pan, digamos, a los 2 días está duro, y este pan puede llegar a durar meses. Lo mismo que serían las sopas instantáneas, ¿no? Que son un polvo que de la materia prima de la que salen supuestamente de un vegetal y no tienen casi nada, porque el vegetal está totalmente deshidratado y perdió sus vitaminas y sus minerales. O, por ejemplo, las bebidas cola, que son una sustancia sumamente, completamente artificial, con altos contenidos de azúcar, a veces hasta 10 veces más de lo que podría tener un jugo natural, o casi 15 veces más de lo que puede tener un vaso de agua natural que no tiene absolutamente ningún agregado. O lo mismo los productos que son, como por ejemplo los snacks, ¿no? O los nuggets, o las papas, chips, o las papas que están prontas congeladas. Si ustedes miran, las etiquetas de esas papas, si bien son papas, están prefritas. La mayoría de ellas están rebozadas y en general es raro ver que todas esas papas están en un calibre perfecto, son todas del mismo tamaño. No se cultivan esas papas, en realidad son un puré de papa que pasa por una máquina que la sacan en bastones. Y es un puré que tiene agregado, si ustedes le ven la letra de los ingredientes, con alto contenido de grasa trans, que es una grasa altamente aterogénica y que no nos hace bien para nuestra salud. Y sin embargo, muchas veces por la practicidad o la falta de tiempo,
es lo que muchas veces utilizamos para una comida o salir del paso, ¿no? Cuando en realidad eso mismo nosotros con ciertas indicaciones lo podemos hacer con la verdura en casa, congelándola y guardándola. O sea que lo que tenemos que tratar de evitar es estos alimentos ultraprocesados, tratar de comerlo lo mínimo posible, porque nos cuestan muy caro, nos hacen mucho daño al organismo porque están llenos de conservantes, de aditivos que no necesitamos para estar bien, y además de eso están con alto contenido en grasas, en azúcares, y no de las mejores. Y que también, ¿por qué nosotros tenemos que todo lo que tiene azúcar, ¿no? Que es una cosa que abunda en todo lo que comemos diariamente, ¿por qué nos hace tanto daño? ¿Sí? Y por qué además nos hace daño a nivel intestinal. Y bueno, porque cambia esto que es otro concepto muy importante para el descenso de peso saludable, que es que las bacterias que viven en nuestro intestino confabulan para que nosotros podamos tener un equilibrio, no solo a nivel intestinal, sino a nivel de los nutrientes que necesitamos absorber. Son ellas las que definen qué es lo que más necesitamos y qué es lo que menos necesitamos una vez que llega al intestino. Y si ellas no están en un equilibrio y están saludables, es muy difícil que eso se produzca. Es así que ensayos clínicos y enorme evidencia científica que la hicieron en ratones, con esto de la microbiota intestinal. Por ejemplo, tenían 2 ratones, los 2 eran normales de peso, y sacan a un ratón que aumenta de peso rápidamente y le colocan parte de sus bacterias a uno que estaba saludable. Y en menos de 2 días, ese ratón triplica el peso. Y no le cambiaron nada la alimentación, ni las horas de sueño, ni el estrés al que lo sometieron, nada de eso. Simplemente le cambiaron las bacterias que estaban en su intestino. Fíjense. Entonces, qué interesante esto. Nosotros las bacterias del intestino, que tenemos que tener un equilibrio entre las buenas, que son las que nos protegen, y las que no son tan buenas, pero que conviven en él, tenemos que tener un equilibrio. Y solo con la materia prima que comemos logramos cambiar nuestra microbiota. Es decir, hay alimentos que son prebióticos, que se llaman, que son materia prima para que estas bacterias buenas proliferen. Así como lo contrario, hay alimentos ultraprocesados, alta cantidad de azúcar, alta cantidad de lactosa, por ejemplo, que hace que las bacterias malas proliferen y dañen a las buenas. Entonces sí será importante también esto, tenerlo presente, porque cada vez que yo consumo azúcar en altas proporciones, cambio el tipo de bacterias que genero en mi organismo, y además de eso, cambio mi pH. Pero además pasa otra cosa, que muchas veces cuando nosotros comemos cosas dulces, ¿sí?, nos da una sensación de que parte de comer algo dulce, ¿sí?, sube el azúcar naturalmente, y me parece que estoy de fiesta, me parece que me siento bárbaro, me da una sensación de satisfacción que después de comer eso me siento genial. Pero ¿qué sucede? Al poco tiempo logro que esa cantidad de azúcar que no la puedo utilizar fácilmente se produzca grasa, y que además genero grandes cantidades de insulina, que es lo que hace que esa demanda de azúcar en alta proporción pueda intentar utilizarse en el organismo. Pero al rato vuelvo a sentir hambre, y un hambre que es voraz, porque esa cantidad de azúcar, que era tan alta de golpe porque era azúcar simple, digamos, refinada, volvió a bajar rápidamente, ¿sí? Entonces se crea un círculo vicioso entre lo que como cuando como cosas muy azucaradas, que en realidad es transitorio en la sensación de saciedad que me da, pero que a largo plazo me engorda. Por un lado, me cambian las bacterias de mi intestino, y además hace que mi cuerpo en general, ese almacenamiento excesivo de glucosa que tiene, pase a ser usado después o no, dependiendo de que si yo tengo una vida saludable con actividad física o no.
¿Cuál es el efecto de este azúcar? Y bueno, es enorme, ¿no? Porque por un lado es el exceso de calorías que dan poca sensación de saciedad. Por otro lado, es que además aumentan las células de grasa, los adipocitos, ¿sí? Aumentan el colesterol, principalmente los triglicéridos, aumentan también la generación y el trabajo de la insulina por el páncreas. Además, también pueden generar tanto como el azúcar simple como las bebidas azucaradas, los jugos de caja con alta cantidad de jarabe de fructosa, aumento del ácido úrico incluso, que no tiene nada que ver con el azúcar y sin embargo lo produce, y también acidez o proliferación de las bacterias no tan buenas en nuestro intestino. Por lo tanto, eso a largo plazo genera disturbios muy, pero muy importantes como inflamación celular, depósito de grasas en las arterias, aumento de la presión arterial y también resistencia a la insulina, que todo esto puede conllevar, así no lo detenemos a corto plazo, en diabetes, en un síndrome metabólico, en enfermedades cardiovasculares, en problemas de gota o de ácido úrico y daño en los riñones y también a nivel bucal. Entonces, bueno, la idea ¿cuál sería? Contarles que todo esto nosotros lo podemos solucionar y que podemos buscar estrategias saludables si logramos hacer desayunos que sean completos, que puedan tener todos los nutrientes que necesitamos en una misma comida, que podamos comer con colores y con variedad, que además busquemos alimentos los más naturales posibles o que podamos prepararlos mínimamente en casa y que ellos sean de estación, porque ahí logramos tener que el alimento sea a bajo costo, porque es el momento en donde se cosecha y donde hay más oferta, y que además ese alimento esté fresco y que no esté bajo una cámara o algún proceso de conservación. Que además evitemos el consumo de productos con alto contenido en gluten o en azúcar y que además leamos las etiquetas. Y lo más importante para cuando nosotros vamos a comprar es que leamos las etiquetas, no solo las calorías que tienen los alimentos, la lista de los ingredientes. Es así que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando van a comprar una galleta o un pan, que en general van a tener un aporte de grasa, pero tienen que leer qué tipo de grasa. Y solo ahí declara cuál es el ingrediente puesto. Si yo me quedo solo leyendo la lista de las calorías, puede ser que me diga que de calorías no tiene tanta, pero esas calorías están en base a un ingrediente que no es saludable, por ejemplo las grasas trans, ¿sí? Que son los que en los listados de los ingredientes dicen, por ejemplo, aceite hidrogenado, que no es aceite de girasol o de arroz, como nosotros conocemos, o dice también aceite esterificado, que también es un aceite malo, y trans, y así sucesivamente, como otros nutrientes que pueden, o ingredientes que pueden estar incluidos en las etiquetas con estos ingredientes, Sí, el que no único que me tienen recibió nada fue que el ver gato. de dónde partimos el alimento. Por ejemplo, si ustedes vieran esto que les decía hoy de las papas compradas congeladas, que serían como para hornear o para fritar, si ustedes leen, tienen incluso almidón de maíz agregado. Tienen incluso en la pasta de la papa, tienen agregado harinas, tienen agregado aceites hidrogenados, y en realidad de la papa primaria que teníamos como alimento natural, queda un porcentaje muy mínimo. Así que lo más importante para leer siempre entonces, tomarse el tiempo y leer la lista de ingredientes para saber y para que no nos traten como un consumidor poco consciente, como por ejemplo también cuando nos dicen que los aceites, ¿no? Claramente dicen aceites libres de colesterol. No hay ningún aceite que tenga colesterol si es de origen vegetal, ¿no? Entonces eso es parte de un marketing mal hecho que tiene que ver con decirnos que un concepto contrario de donde proviene el alimento. Y así como eso, muchas otras cosas que a veces nos pueden decir libre de productos light y los leemos y tienen azúcar, o productos bajos en grasa o light y tienen grasa, ¿no? Entonces eso también es muy importante que sepamos diferenciar y tomar el tiempo.
Que comer además con colores es muy importante, porque cada color que la naturaleza nos da, no solo nos permite buscar texturas, preparaciones diferentes, sino que también tiene un aporte sustancial a nivel de los nutrientes. Es así que las verduras de hojas verdes son más ricas en vitamina C y en vitamina K y en ácido fólico, mientras que las de color naranja son más ricas en betacarotenos y tienen funciones determinadas en nuestro organismo. Entonces, la naturaleza no en vano se diversificó tanto a favor de nosotros, y entonces tenemos que intentar que podamos utilizar estos colores para lograr platos apetitosos y que además puedan contener más variedad de nutrientes. Que además es posible, que es parte de lo que nosotros enseñamos en los cursos, como alternativas saludables, buscar endulzantes que sean naturales, grasas que sean saludables, como las que tiene el coco, las que tiene los frutos secos, las que tiene el chocolate, dulces que además sean saludables, como nosotros enseñamos, por ejemplo, a utilizar parte de las pasas de uva o parte de la fruta, como parte del endulzante natural que puede estar en una torta o en algo de repostería, que el chocolate puro y amargo es bueno comerlo y deberíamos comerlo todos los días, porque es una grasa que necesitamos, y que además el chocolate como tal es un inmunoestimulador y ayuda al cerebro, y que además las frutas de forma natural y procesadas en forma casera pueden dar dulzor y hacer que podamos hacer preparaciones muy pero muy ricas sin necesidad de pasarla mal o a dieta, cuando en realidad podemos tener alternativas muy saludables. Que además, esto que les quería contar hoy, un poquito, es que es como la época ideal, la primavera, para empezar a comer más ensaladas, pero ensaladas que no sea la típica lechuga y tomate que a veces comemos, que además el tomate no es la época ahora, es en verano, ¿no? Sí, la lechuga está viniendo, porque bueno, tenemos gente que produce en invernáculos y que no es muy cara, pero que ampliemos la capacidad de buscar estas ensaladas donde podemos usar verduras de estación, como es el caso ahora de la cebolla de verdeo, de la selga, también del zucchini, ¿sí? Y que pongamos un color o dos o tres diferentes ya alcanzaría. Que además le podamos poner a estas ensaladas proteínas de alto valor biológico. ¿Cuáles son las opciones de proteínas? Obviamente las que conocen más tradicionalmente son la carne, el pollo, el pescado, el atún o el huevo, ¿sí? Que es de alto valor biológico, pero también hay de origen vegetal, como es el caso de la quinoa, que es un cereal, pero a su vez es un cereal con alta composición en proteínas. Entonces, bueno, poner una dosis en la ensalada de quinoa con otras verduras ya alcanzaría para una proteína de alto valor biológico. O si no, unir legumbres, ¿por qué no? Garbanzos, lentejas, ¿sí? Y sumarle a eso las verduras que están en la ensalada. Y también no olvidarse de las grasas saludables, como son el aceite de oliva, algunos frutos secos o semillas que se le puede agregar a la ensalada, que además le da una sensación de crocantez y de saciedad al momento de masticar. Y también que le agreguemos, en el caso de hidratos complejos, que serían el arroz, que serían mejor si es integral, por ejemplo también el mijo, que se cocina igual que el arroz, también podría ser, como dijimos, la quinoa, como también como hidrato, también podría ser las legumbres, y también podría ser el caso de la pasta, que muchas veces tradicionalmente no estamos acostumbrados a comer la pasta mezclado con verdura, ¿no? O mezclado con verduras frescas, ¿sí? Pero queda muy bien, ¿sí? Es cuestión de servirlo en el plato conjuntamente, y que muchas veces esto da
esa saciedad que necesitamos, y lo que falta es entender que la proporción, como las mostraba hoy en el plato, para que no sigamos generando grasa en nuestro organismo, es que la cantidad de carbohidratos sea en menor proporción de la que habitualmente comemos. No es que haya que sacarla completamente cuando queremos estar a dieta para bajar de peso, sino que hay que ponerlo en la justa medida. Y lo que hay que aumentar es la proporción de verduras o de vegetales de estación. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Muy rápido estoy? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se durmieron algunas? Espero que no. Bueno, muy bien. Bueno, espero que todas tengan muchas preguntas. La idea es compartir una receta eh, para contarles esto de cómo también utilizar, que siempre vamos como a la alternativa de las masas cuando no comemos carne. Muchas veces siempre tenemos esa tendencia tradicional de, bueno, hacer masas de empanadas o masas de tarta, y que podemos utilizar otras materias primas para hacer esas masas, ¿no? Con mucho más nutrientes, con menos carbohidratos, y que son muy fáciles de utilizar, y no por eso más caro de utilizar. Un poco, yo digo siempre en los cursos que hacemos que bueno, que hoy por hoy, si uno mira las redes sociales, el Instagram, ¿no? Ve que todo el mundo cocina, ¿no? Y a veces las propuestas son bastante locas, ¿no? Yo las miro a veces para tener que decir, porque me preguntan muchas veces, ¿no? Y yo digo, está difícil que me digas que vas a hacer una dieta keto donde sacás todos los carbohidratos y las harinas que utilizan son harina de almendras, al 100%. Primero que nada, sin ofender a nadie, en el bolsillo de todas las personas no está que podamos comprar almendras todos los días, y menos para hacer tartas con eso. Segunda cosa que está difícil, además, bueno, que lo llevemos a cabo por mucho tiempo, porque si yo no lo puedo comprar, y es inviable, ¿no? Entonces, en los cursos que nosotros hacemos, las recetas que ponemos en práctica son recetas probadas por mí, y bueno, y con Carolina también, que me ayudó mucho en eso. Y lo que hacemos es buscar que sean viables para el bolsillo de todas las personas, para una persona que tenga buenos ingresos como para una que no, lo cual desmistifica que comer saludable es más caro. Si yo les pongo un ejemplo, y siempre a veces se los comento, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si yo voy a comprar proteína, mucha gente, incluso en los niños o en los adolescentes, busca ir a los panchos o a las salchichas, ¿no? Y si yo me cuesta entender cómo las personas, por falta de educación o porque no saben, ¿no? Terminan gastando capaz que 150 pesos para poderle dar 2 panchos a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? En una sustitución de proteínas, que sería la carne, y en realidad con ese mismo dinero, yo podría comprar casi 3 medias docenas de huevos, y con eso podría hacer tortilla, ¿no? Que la puedo hacer al horno, o puedo hacer un soufflé al horno, me rinde más cantidad, la calidad de la proteína es mayor, porque en la salchicha, si ustedes se ponen a pensar, no hay ninguna carne que cuando ustedes la cocinan se hinche. El pancho es la única, y eso le pasa porque en realidad no tiene carne, en realidad es muy poca la cantidad de carne que tiene. Lo mismo que ustedes, si por ejemplo dicen, bueno, sí, qué caro que es comprar eh, queso que no tenga tanta grasa, ¿no? Los quesos magros. Yo digo a veces que somos un país productor de lácteos, y es como prohibitivo a veces que un kilo de queso salga casi 500 pesos en Uruguay, ¿no? Y eso porque estamos flechados a que como alta proteína o como opción, solo las tartas me quedan bien si les pongo queso,
o solo lo que hago con verdura me queda bien si le pongo queso. Primero que el queso no es ese el único como opción, y eso es parte de lo que también enseñamos en los cursos, y segundo, que hay otros quesos más baratos que muchas veces no se saben usar, como es el caso de la ricota. Y si ustedes lo ven en proporción de precio, logran comprar ricota a 150 pesos el kilo, y es una ricota magra, ¿no? Mientras que un queso magro no lo pueden pagar. Y encima a veces lo compran y es un desastre porque tiene gusto plástico. Pero, sin embargo, yo puedo hacer que una tarta me quede súper rica sin necesidad de ponerle queso. Si yo le puedo poner semillas, le puedo poner huevo, le puedo poner condimentos naturales. La cuestión es aprender a usarlos y cómo usarlos para que eso me dé un sabor extraordinario sin la necesidad de tener queso, ¿sí? Así que es un poco por ahí. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el gratinar con queso queda casi de la misma forma si yo uso fariña, por ejemplo, que es un cereal que se usaba mucho, nuestros abuelos y nuestros familiares lo usaban para hacer el pirón, pero si yo, por ejemplo, a una tarta que la uní con huevo y verdura cruda casi, y le pongo por arriba fariña y pimentón, cuando la llevo al horno queda crocante, y me queda gratinado como pareciera queso rallado, y sin embargo no lo tiene, por lo tanto es más sano, no tiene agregado de sal, no tiene el agregado de la grasa del queso, si justo le puse queso rallado y no tenía queso magro, ¿entienden? Entonces, la búsqueda es aprender otra forma de, no es decir no puedo, o decir no lo sé, ¿sí? Es buscar alternativas que sí que las hay. Entonces, bueno, un poquito eso. Vamos a compartir, Caro, si estás por ahí, eh, para compartir el video. Si no, a ver. Sí, enseguida. Ahí está. Bueno, vamos a preparar una de las masas de... Bueno, acá básicamente es una tarta que es una masa que la hacemos en base a semillas. Las semillas que utilizamos partimos de todas ellas en general, si podemos, si están activadas, va a ser mejor. Y la que hacemos es procesarlas en un procesador pequeño que ustedes pueden tener en casa, no necesitan tener una alta procesadora o un robot, sino simplemente la que pueden usar de un mixer o en la propia licuadora, ¿sí? Para eso utilizamos semillas de girasol que quedan así moliditas una vez que están procesadas. Esas semillas en general sería mejor y las aprovechamos mejor y son más digestibles si las utilizamos activadas, que serían dejarlas en agua toda la noche y al otro día escurrirlas, enjuagarlas y tostarlas levemente para secarlas, ¿sí? Y después de guardarlas en ese estado y utilizarlas molidas. También utilizamos en este caso maní molido, pero si ustedes no quieren utilizar maní, pueden utilizar más cantidad de semillas de girasol, no hay problema. También utilizamos parte de la fariña famosa esta que viene de la mandioca, que no es una harina, es una harina, o sea, sin gluten, apto para los sin gluten, y que además tiene una muy buena digestibilidad, y generan las masas una manera de unirse o de chiclosidad como lo hace la mandioca, ¿sí? A eso también le agregamos condimentos y semillas de chía, por ejemplo, que también las trituramos, ¿sí? En poquita cantidad. Eso también hace que estas semillas tienen la posibilidad que una vez que se unen con el agua, gelifican y actúan como medio de unión, ¿sí? Y también le agregamos un poquito de sal para realzar el sabor de las semillas. Si es que no pueden, lo pueden hacer solo con condimentos, poniéndole ajo y perejil, orégano, ¿sí? Le agregamos agua, simplemente como medio de unión, ¿sí? Y
no es necesario, pero si ustedes tienen la posibilidad y lo utilizan en casa, en lugar de agregarle un aceite cualquiera, le podemos agregar aceite de coco o aceite mejor de arroz. ¿Por qué el aceite de arroz y no el aceite de oliva para cuando va a ser cocinado? Porque el aceite de oliva es el mejor aceite y el que tiene más propiedades antioxidantes, pero lo tenemos que tratar de consumir y de consumir siempre crudo, ¿sí? Mientras que el aceite de arroz o el aceite de coco es más estable, ¿sí? A altas temperaturas, en poquita cantidad que lo utilicemos, ¿sí? Pero si ustedes no desean, no tienen aceite de coco en casa, pueden utilizar, ya les digo, el aceite de arroz o incluso la masa esta queda particularmente bien, queda menos crocante, pero queda bien y se arma y se aglutina sin incluso ponerle ningún tipo de aceite, porque ya las semillas que les pusimos y los frutos secos largan parte de su sustancia natural, aceitosa y además el agua, une y aglutina, ¿sí? Entonces nos queda una masa que queda súper fácil de unir, solo con agua, ¿sí? Y de esta forma obtenemos la masa, mezclando todo, que nos va a dar para una asadera que puede ser redonda, tradicional, de más o menos 20 a 30 centímetros, o para una, en este caso que utilizamos una rectangular, ¿sí? De 26 por 18. Vieron que queda así, la masa queda súper bien, se estira simplemente con los dedos, es mezclar absolutamente todo. Y en este caso, la forma en que hicimos el relleno, tratamos siempre de que sea con verdura cruda o casi cruda. ¿Por qué? Porque eso siempre lo tratamos de poner como concepto básico en nuestros cursos, porque bueno, la verdura si nosotros la recocinamos mucho, en realidad lo que hacemos es perder su calidad de nutrientes, ¿no? Y si después nuevamente la llevamos al horno y la volvemos a cocinar, cada vez que la cocino pierdo sus nutrientes. Entonces, en general, enseñamos a que la verdura tiene que estar casi cruda, en este caso era brócoli, que lo procesamos crudo o apenas al vapor, le mezclamos ricota y lo que hicimos fue ponerle huevo. Y así queda esta tarta, que la masa se dora y queda crocante, sumamente rica y muy fácil de hacer. O sea que bueno, les voy a compartir también para cualquier cosa la receta. A las que están, todas las que están inscritas, les va a llegar esta receta por escrito, así que no se desesperen. Y bueno, y la idea es bueno, que se animen y que puedan de a poquito ir cambiando sus hábitos, que eso es lo que realmente dura a largo plazo, no esto de hacer dietas mágicas por un momento y después volver a rebotar, o pasarla mal, incluso estar con mal humor, porque estoy a dieta y no me como tal cosa y no me como tal otra, me peleo con todos en casa y en realidad no logro nada, ¿sí? Eso realmente no funciona. Se los puedo decir que hace mucho tiempo que atiendo a personas y que realmente cuando uno hace el cambio y logra entender que lo más importante es cuidarnos y cuidar el cuerpo, que es el único envase que tenemos en esta vida para estar acá, y de nosotros depende. O sea que no se lo podemos transferir a eso a nadie, sino que es decisión propia. Y que bueno, y que tenemos todo a veces al alcance de la mano, solo falta con tomar la decisión para hacerlo, y que realmente podemos evitarnos muchos problemas de salud si logramos entender el poder que tiene la nutrición y la alimentación adecuada, ¿sí? Así que bueno, la idea sería, si estamos bien, Caro, Sí. No. nada, compartir. Bien. Nosotros sentimos y agradecerles que hayan estado hoy acá, porque bueno, con esto de la pandemia pasamos muchas cosas,
estuvimos muy alejados de muchas personas, de las emociones. Los alimentos a veces fueron parte de eso, de esa angustia oral que tuvimos que saber sobrellevar, pero que bueno, que hay que buscarle la vuelta y salir adelante, y que sobre todas las cosas agradecer lo que uno tiene todos los días, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que bueno. Queremos comentarles, bueno, para las que no nos conocen, muchas gracias María, como siempre súper interesante las temáticas, siempre organizamos talleres en el año pasado y el anterior, en el 2019 presenciales, pero bueno, esto sirvió para alcanzar a otros públicos como el interior del país o personas que por los horarios se les complicaba. Así que bueno, siempre estamos tratando de también escuchar las propuestas que tengan para poder organizar talleres atractivos, y el próximo va a ir relacionado con esta temática, ¿no, María? ¿Querés comentarlo? Sí, sí, básicamente para el próximo taller vamos a hacer uno que sea específicamente como para bajar de peso, ayudar bueno, que lo puedan llevar a cabo y que puedan tener organizado qué cosas, opciones para desayunar o para almorzar y cenar, ¿sí? Y dar ese tipo de alternativas. Y no por eso tener que gastar mucho más dinero. Y aprender a esto que es parte de lo que nosotros, digamos, tenemos como objetivo, que es aprender a ver los alimentos de una forma amable, aprender todo lo que nos pueden dar, que a veces lo utilizamos solo de forma muy escueta y de algo que aprendimos o que se nos pasó de generación en generación, que lo cual no es que no sea válido, sino que además nos falta poder diversificar y tener otras opciones que muchas veces son más fáciles de lo que podemos creer y más económicas. Muy bien. Y queríamos entonces pasar justamente para este próximo taller, obsequiar 2 becas, como comunicamos por correo, a la mitad de precio. Y bueno, y queríamos invitarlas a decirnos un número, si lo pueden escribir en el chat, del 1 al 20, y la que acierte, las 2 primeras que acierten, se llevan esa beca, que va a ser el taller el próximo, el 16 de octubre, ¿no? Tenía anotado. El 16 Así que ahí de les octubre. vamos a comunicar todo de qué va a tratar y las recetas super. Ah, ya están escribiendo, muy bien. Qué rapidez. Creo que había una 17. pregunta ahí también en el Sí, chat. ahora la leemos. Ah, 7, 2, no. Sigan, del 1 al 20. Las todavía animamos. no 10. le invocan. Estoy viendo. 10, 19, 15, 9, 11, 7, 7, 5, 4, 20. 20, 8, 1. Es muy divertido, de este lado se ve porque uno está esperando que salga el número, en realidad. El bolillero no le pega El todavía, bolillero, ¿eh? lo tengo escrito acá, lo voy a mostrar para que no se piense que no. Todavía no sale, ¿eh? ¡Ey! A uno salió. ¿Qué? Sí, Elsa, muy bien. 14. Muy bien. Ahí estaba el 14. Bueno, y Perfecto. estoy pensando, bueno, en realidad. Ah, y Graciela también, mirá, lo había pasado. Y Graciela, Ah, y ¿está? Graciela Sosa, sí, sí, sí. Sí, de Bueno, ahí. felicitaciones, muy bien. Felicitaciones. Nos comunicamos con ellas para poder invitarlas al próximo taller. Así que bueno, las esperamos porque hay mucho para aprender, muchas recetas ricas, siempre originales y como bien dijo María, con ingredientes fáciles de preparar, de conseguir y bueno, y prepararnos de cara al verano, que es importante para estar más también saludable, ni qué hablar, pero bueno, también un poco más bellas, ¿no, María? ¿Por qué no? Somos muy coquetas. Así que bueno, vamos a leer algunas preguntitas, que a ver, Sí. se Hola me quedó una por Elsa, ¿cómo atrás. estás? Que no te había visto. Muy Pregunta bien, Leonora, ¿qué es mejor, el erititrol o exilitol y cuál es la proporción para sustituirlo por el azúcar para las preparaciones? bien. Bueno, estos, en realidad lo mejor sería el xilitol natural, que a veces acá todavía no se consigue.
y lo que se encuentra es el L-iritol, que es un derivado del xilitol, pero bueno, tiene un proceso químico, ¿no? Se puede utilizar, pero bueno, yo soy más hincha de que no utilicemos cosas muy químicas, ¿no? Prefiero endulzar con stevia, desde la hoja natural, haciendo el té concentrado, y utilizarlo así como edulcorante natural en gotas, o usar lo que nosotros enseñamos, que es básicamente hacer pasta de dátiles o de pasas de uva, y con eso endulzar, ¿no? Pero en el caso de, bueno, del xilitol, es mejor el xilitol, ¿sí? Si bien es natural, la extracción de esas sustancias que son concentradas tiene un proceso químico, ¿no? Y a veces acá todavía no se consigue el xilitol de forma natural, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, sí, pero por acá todavía no ha llegado. Y la proporción que me preguntabas, en general, si es el xilitol en extracto, digamos, puro, es una cucharada sopera por cada una taza de ingredientes secos. Esa es la proporción. Bien, Y lo adaptás gracias. a la receta. Ahí está. Tenemos una pregunta de Sandra, pues un ejemplo de chocolate puro y amargo, pregunta ella. Bueno, les tendría que mostrar Para una algunas... persona, perdón, que tiene divertículos puede... esa es otra pregunta de ella misma también. Primero la del chocolate. Lo más importante para que el chocolate sea lo más puro posible es el porcentaje de chocolate que contenga, y eso ahora se consigue mirando bien las etiquetas. En general tratamos de que tengan de un 70 a un 80% de chocolate puro. En general son importados, se consiguen en las casas naturales como el Naranjo, la Molienda, Níter, bueno, ese tipo de casas, ¿no? Decreto Natural, ¿sí? Pero lo importante es que esté declarado el porcentaje de chocolate que tienen, ¿no? 70-80%. La forma más económica es que nosotros compremos chocolate en polvo y que hagamos cosas nosotros caseras. Por ejemplo, algunas de las que han sido parte de nuestros talleres, hemos dado trufas que hacemos saludables y que las hacemos con cacao, con fruta y con pasas de uva, ¿no? Y eso quedan como bombones para tener en casa y guardarlos en la heladera, y sería lo más saludable, porque en realidad lo importante de comer el chocolate es que sea todo chocolate en su mayor proporción y que no esté unido ni a leche ni a azúcar agregado. ¿Dónde leen eso? De vuelta a lo que les expliqué hoy en cuanto a los ingredientes. Den vuelta a la tableta que van a comprar si no dice el 70 u 80% y lean. Tiene que decir cacao, licor de cacao, manteca de cacao. Eso es todo lo derivado del cacao. Pero si ya dice cacao al 40% y segundo ingrediente azúcar, no, porque los ingredientes en la lista de ingredientes están puestos de mayor proporción a menor proporción. Fíjense que hay algunos chocolates que dicen en primer lugar aceite hidrogenado, o sea, le agregan una grasa trans, y el chocolate está en tercer lugar. No, por eso a veces salen tan baratos. Entonces, miren eso, es muy importante. La mayoría de los chocolates que están al 80 o al 70 empiezan con cacao, segundo ingrediente, manteca de cacao, ¿sí? Todo de cacao. Bueno, esos son los buenos, ¿sí? Y si no, cacao amargo en polvo, y se lo hacen ustedes caserito. Les va a rendir más, sale más barato, no tiene conservantes, ¿sí? Una tableta de esas importadas le sale ¿cuánto? 200 pesos, porque estoy en la góndola barata. Con 200 pesos, ¿cuánto cacao en polvo compran? ¿Vieron que comer saludable no es más caro? Bueno. Y Sandra pregunta, ¿para una persona que tiene divertículos puede consumir semillas procesadas, como tú le indicaste? Sí, señora, puede comer semillas procesadas. Gran cambio que les enseñamos a todas las personas acá. Cuando yo salí de la escuela de nutrición, había dos conceptos que eran radicales. Meterle miedo a la gente que tenía divertículos. No puede comer esto, le teníamos que decir. O lo mismo,
a las personas que eran diabéticas y que tenían que bajar de peso, tiene que comer cada 3 horas. Pues no, eso no es así. Ya cambió la ciencia, cambió la investigación y no es así. Los divertículos en realidad lo que necesitan es una materia fecal blanda, que esté suave, que tenga volumen, para que no infeste el divertículo. Y obviamente que no haya ningún alimento que llegue al intestino que no esté bien procesado y en bolo, que se llama. Que obviamente cuando nosotros comemos semillas que están sin procesar, y sí, muchas veces no las digerimos, porque no somos pájaros, no tenemos pico, tenemos dientes, y a veces esos, bueno, no, llega como llega. Pero si nosotros le hacemos el proceso previo, no pasa nada. O lo mismo pasa cuando comemos legumbres, a todas las personas le sacan las legumbres, y está mal, en realidad se puede comer legumbres, lo que hay que comerlas de otra forma, como nosotros enseñamos, haciéndole el remojo correcto, que no nos den gases, que no nos inflamen, pero además de eso, agregándole otras sustancias que son importantes, como el bicarbonato de sodio, y además de eso, procesándolas. Entonces así es que nosotros hemos enseñado a hacer pasteles de legumbre, donde ponemos el puré de legumbre, o verduras rellenas de puré de legumbre, y no pasa nada. Nadie se alteran los divertículos, o sea que las cosas han cambiado. Alba pregunta, ¿las semillas de chía para la masa molidas no precisa activarlas antes, verdad? No, porque se activan con el agua que le agregamos a la masa. Viste que la masa, para tomarla, Alba, solo le agregamos agua. Y la chía en particular, a diferencia de las demás semillas, tiene eso, que se activa casi instantáneamente. Nosotros lo dejamos 3 minutos en agua la chía y genera el gel. Es la única semilla que hace esa activación tan rápida. Las otras semillas, las de girasol, las semillas de sésamo, todas las demás, necesitan una activación que sería dejarlas en remojo. Pero la chía no necesita, igual que el lino, porque hacen el mucílago instantáneamente. A ver si tenemos alguna más. Agradecimientos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por participar. Vamos aprendiendo cosas nuevas, que bueno, eso es lo que pretendemos. Siempre hay algún detallecito o está bueno repasar algunos conceptos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias por participar, por su tiempo, que siempre hay que, ¿no? Que estamos con la vorágine de la vida diaria y bueno, siempre está bueno hacerse un lugarcito para estos temas que los ayudan a mejorar y bueno, como dije hoy en broma, un poco la belleza física, pero que a la vez también todo esto hasta mejora nuestro cutis, ¿no? Y bueno, a sentirnos mejor. Así que bien, las esperamos para el próximo taller y muchísimas gracias por participar. Y que también nos pueden seguir, las que no saben, en Instagram, en el Facebook, que tenemos ahí en el Facebook un grupo que es Alimentación Saludable para Todos, donde bueno, publicamos diferentes ideas, nuevos conocimientos, recetas que ustedes pueden también adquirir y ver ahí. Y bueno, para que puedan compartir también con otras personas que puedan necesitar esta ayuda y abrir un poco el panorama a estos conceptos que, bueno, que como les decíamos hoy, también desmistificar un poco, que a veces nos bombardean con tanta información y a veces no sabemos qué creer, ¿no? Y bueno, que haya un profesional atrás y que haya un poco también de experiencia, valoriza que lo que ustedes puedan realmente experimentar es con una base de conocimiento, no con gente que lo puede estar diciendo y a veces nos puede estar, sin querer, hacernos daño. Así que, bueno, agradezco a todas, a Carolina y a todas por estar hoy acá, así que las esperamos. Y si pueden prender un momentito la cámara para hacer una captura de pantalla, si pueden todas. Gracias por todo. Gracias. Prendemos un poquito la cámara. Ah, está trabajando Daniela con el tapabocas, Sí. se nota. Bueno, Ahí está, muy sí, bien. salimos todas un Raquel, qué momentito. bueno, Elsa, Ay, Albita, Roxana, Lucía, qué bueno. Carlos ay, qué también, bueno. Elsa. Bueno, muy bien. Bien, una captura de pantalla.
Muy bien, bueno. Bueno, que descansen, que pasen bien. Gracias por Mariela, todo. Gracias por también, que todo. no Hasta te la olvides. Gracias a próxima. ustedes. Hasta la próxima, Gracias, chicos. gracias Hasta por la estar, que Bien, próxima. pasen chao. bien. Gracias por todo. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.